Siempre que hablamos con algunos personajes vinculados al fútbol, me viene aquellas frases casi bíblicas de los viejos dirigentes, ¿no? Un buen año de un club es porque, decían algunos dirigentes, había que tener para un buen año un muy buen arquero, un 9 y un buen tesorero. Eso decían los viejos dirigentes. Y entonces hablar y mencionar qué trabajo tiene los tesoreros hoy en el fútbol argentino, por el contexto económico, por la situación por la que atraviesa el país. Y no es menor para Adrián Temporelli, tesorero de Colón. Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto. Buen día a todos, ¿cómo les va? Bien, ¿qué balance de... con qué sensación te fuiste para después entrar en cuestiones puntillosas, pero con qué sensación te fuiste de la asamblea el viernes? Mira, ahora que estamos a 3 días de la asamblea y uno más tranquilo la piensa, nos fuimos conformes por el hecho de que le pudimos contar al socio un montón de cosas que el socio nos estaba reclamando. Por ese lado estuvimos tranquilos. Eh, Después me pareció una asamblea un poco eh, politizada, vamos a decirlo de alguna forma. Pero bueno, creo que el socio genuino, se fue con lo que quería escuchar. Bien. Eduardo, Chicho, Brian. Un gusto saludarte. Soy Eduardo, ¿cómo Exacto, estás? ¿cómo te va? ¿Todo Bien, bien? bien, bien. Te Bueno, propongo que explique lo más claro, didácticamente posible los números, vale decir, yo soy de los que creo, o por lo menos a mí me preocupa más el pasivo que el superávit o el déficit que totalmente de hubiera. acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, por fin encuentro a alguien que esté de acuerdo porque yo siempre escucho como corolario de una asamblea en los clubes deportivos, tuvimos un superávit o tuvimos un déficit. Bueno, después lo analizamos, pero hablame del pasivo. El pasivo es la deuda y es lo que Exactamente. posiblemente a uno a veces como ser humano nos quita el sueño. ¿Y el pasivo puede ser que se haya duplicado del ejercicio anterior a este? Mira, el pasivo, te lo voy a hablar en términos de balance. El pasivo anterior expresado a moneda corriente del 30 de junio del 24 es bastante similar al pasivo que tenemos hoy. Yo creo que se hizo un buen trabajo para achicar el pasivo, no solamente pagando, sino negociando. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que el activo disponible del club es de 3.000 millones de pesos, mientras que el pasivo, ya sea corriente o no corriente, lo tenemos en 5.000 millones de pesos. Entonces, eh, lo que volvemos a tener este año es un año financiero donde la vamos a tener que otra vez estrategiar a la deuda. El año pasado fuimos estratégicos en cuanto a la deuda, atacamos las deudas en cuanto a una situación de necesidad y urgencia. Y este año creo que vamos a tener que hacer lo mismo. Hace un punto ahí, por favor. Uh-huh. Yo creo que en el ejercicio anterior, sí, la asamblea anterior Uh-huh. que la convocó la comisión directiva saliente, se hablaba de algo más de 2.000 millones de pesos de pasivo y ustedes el otro día informaron más de 5.000, ¿puede ser? Exactamente. Pero entonces se duplicó, ¿por qué dijiste es un poco más? No, o sea, en verdad, reexpresado el pasivo anterior para poder compararlo con el pasivo de este año, reexpresado de manera homogénea, o sea, por el ajuste por inflación, da similar el anterior a este. O sea que es un tema inflacionario por el cual... Exactamente, Ajá. exactamente. Y ustedes hicieron mucho esfuerzo por achicarlo y lograron hacerlo, decís, el pasivo. Sí, sí, vos ponete a pensar que el impacto del resultado es lo que vos gastaste, Sí. que no tiene nada que ver si lo pagaste o no, es lo que debes, es lo que tenés que pagar. Y dentro de todas las deudas que tenía Colón, ejemplo, Santa Fe, que era el pase de Faría, la deuda la negociamos y la redujimos a la mitad. La Ujú. vamos a pagar en cuotas totalmente, pero se redujo a la mitad. Las salidas o los préstamos de Locomotiv por Conti y de Puma por Álvarez
también se pagó la mitad. Los préstamos de Cardoso Lucena se pagó el 60% de los préstamos que había que pagar. Entonces se redujo la deuda durante el ejercicio. A lo mejor esa deuda, o mucha de esa deuda, no estaba al inicio del ejercicio, no estaba al cierre del balance anterior, ¿se entiende? Claro. Claro, uno habla de su economía familiar y hablar de 5.000 millones es una cifra imposible de imaginar. Para un club como Colón y hoy deportivamente, el fútbol en la segunda categoría, tener un pasivo de 5.000 millones, ¿es algo manejable o es inviable? Desde mi punto de vista, a ver, es manejable dependiendo de la categoría en la que estés. Sí. Hoy, estando en la categoría en la que estamos, y va a ser difícil manejarlo, por eso te digo que va a haber que armar muchas estrategias para ir cancelándolo y no llegar a que Colón tenga riesgo ni de embargos, ni de inhibiciones en FIFA y demás. Yo no sé cuánto estará cobrando por los derechos televisivos Primera, o más o menos me imagino, pero me imagino que debe ser unas 10, 15 veces más que la que estamos cobrando nosotros. Claro. Bueno, correcto. Ahora, la pregunta que también creo que cae de Maduro. Hoy ustedes están económica y financieramente mejor o peor que cuando asumieron. Hoy económicamente y financieramente estamos un poco mejor. Que no quita que no sigamos estando, que tener el lápiz finito, pero estamos mejor. Claro. ¿La herencia cuánto tiene que ver con esta actualidad? Yo lo comentaba más o menos el otro día en la asamblea, haciendo números a grosso modo, solamente la de los equipos y esas cosas. Colón tenía deudas por $3.843.000. Sí, en Santa Fe Fútbol, el representante Faría, Cerro, River de Montevideo, ¿no? Sí. Creo que estaba el City Torca, Puma, Locomotiv. Y hoy estamos en $1.645.000, hoy es 30 de noviembre, Sí. el último cierre que hicimos. Sí hicimos una validación de juicios y valoración de juicios muy importante en el club, y ahí estamos en unos, si mal no recuerdo, 1.173 millones de pesos. Pero bueno, nos tiene que entrar plata también por $1.500.000, que está la segunda cuota de Chancalá y la tercera de Mesa y la tercera de Pierotti, se me había ido la cabeza. O sea, ¿con eso van a armar el plantel que viene? Eso se cobra en enero o febrero igual. Eso se cobra en enero, febrero y principios de marzo, y sí, la idea es tomar eso como respaldo para poder armar el plantel. Ahora, Adrián, mencionabas que se está pagando recién el préstamo de Conti, de Cardoso Conti, Lucena. Eso ya se terminaron de pagar. Claro, pero se terminó de pagar 18 meses después. Ahora, la pregunta es, ¿qué se pagó el año pasado? Si no se pagó sueldos, si no se pagó préstamos, ni tampoco compra algún pase que hizo Viñati. ¿Qué fue lo que se pagó el año pasado, digamos? ¿Quedó todo como deuda? Quedó todo como deuda, y el mayor ingreso que tuvo el club, que fue la venta de Farías, el 43% de esa plata fue a todo el paquete del juicio de Viatri. O sea que de 5 millones Colón, ¿cuánto disfrutó? Lo tuvo que ocupar para pagar huecos. Yo no te puedo decir si eran huecos o no esa fecha. Yo cuando entré el 28 de diciembre a mí me quedan 300 millones de pesos aproximadamente. Yo quiero hacer un cuadro. Yo quería hacer una pregunta. Quería volver a lo tuyo. De los jugadores, por lo que armar el equipo. Porque tenés que armar el equipo. La gente yo digo, ¿de una vez por todas quedó claro el tema de Wanchope y asamblea? ¿En la asamblea? Sí. ¿Cómo fue la cosa? El tema de Wanchope fue un ingreso que tuvo el club, que se enganchó con una deuda. No te puedo decir los montos porque todavía no están terminados los acuerdos de pagar, ¿no? Obviamente. Pero que se enganchó con una deuda de los abogados de agremiados por el tema Viatri. Entonces, como ese acuerdo tiene una penalidad de una multa diaria al no pagar, eran 3 cuotas de $100.000, la primera de marzo, junio y diciembre, como ya no teníamos esa plata, enganchamos esa venta, salimos de la negociación del pago, y cuando se pusieron de acuerdo
la gente que se llevó a Ramón Ávila y la gente de agremiado, pagamos la diferencia. ¿Cuánto pagaron por Wanchope el que se lo llevó? Y la deuda era por $300.000 que teníamos nosotros. ¿Pero Colón lo compró en más de 2 millones? Sí, puede ser. Colón lo compró teóricamente en más de 2 Sí. millones y lo vendieron en 300.000 entonces. Y aproximadamente a eso también tenés que descontarle los sueldos que debía, claro. que se le debía. Tenés un año de sueldo que no le pagaste, era un jugador que era muy caro. En el sueldo estaba la plata de la operación, digamos. O sea, yo mientras voy pagando el sueldo pago lo que salió del pase. No, ¿No? la operación ya estaba pagada. Una pérdida total entonces. Compraste un jugador de más de 2 palos y lo vendiste en $300.000. Y puede ser una pérdida total, sí, desde ese punto de vista, sí. Y una locura, ¿no? Perder. Yo pregunto, Se te desvalorizó. a usted dale, Adrián, dale. ¿Alguien hubiese pagado a principio de año $2,500,000 por Wanchope? A principio de este año, Sí. con el equipo en el ascenso, no. Correcto. Bueno, está bien, porque si no parece que uno es el que perdió, y la verdad que también el contexto tampoco daba para mucho más. Claro. ¿La comisión anterior le dejó algún papel? ¿En qué sentido de papeles? No sé, papeles, explicaciones, o solamente dejó deudas. Bueno, dejó deudas y dejó los contratos, o sea, fue muy complicado lo que hicimos para juntar documental. Del laberinto que tuvieron para. Sí, fue muy complicado, incluso en la asamblea se quedó expreso que hubo requerimientos formales para que nos expliquen y nos acerquen la documentación que no teníamos. Los requerimientos informales para Viñati y compañía. No, formales. 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 Ajá. No informales. Informales hubo y después Sí. hicimos requerimientos formales. Y Y acercaron la documental, fue una de las causas por las cuales la asamblea se demoró, porque la terminaron de acercar fines de agosto, principios de septiembre. salieron en diciembre. Y salí en diciembre. Diciembre y ustedes recibieron recién la documentación en agosto. O sea, sí, 9 meses, un parto. Exactamente. Ahora, ¿por qué no se llamó antes a la gente para que, señores, vengan? No. Ustedes son los responsables de haber dejado la institución de esta manera. Se la llamó, las cartas certificadas salieron con mucha anticipación. ¿Y por qué no bueno, respondieron en tiempo y forma? Y fueron respondiendo en forma parcial y después iban completando. Adrián, otro dolor de cabeza fue lo del paraguayo Espínola. Espera. Sí. ¿Me permitís un Sí, segundo? sí, claro. ¿Me permitís un segundo? Sí. Porque, Adrián, yo soy de los que cree siempre Ujú. que deben pagar su culpa los traidores, los ineptos y los irresponsables. Y a pesar de estas cartas documento que vos decís o citaciones, a mí me da la sensación que ustedes indultaron a Viñati y compañía, y esto sería pésimo, porque estarían anteponiendo algo personal por sobre los intereses del club, que son los que tienen que defender a capa y espada. A mí me da la sensación que no han ido ni están yendo a fondo y están avivando giles, porque en definitiva el mensaje, ¿sabés cuál es? Me parece a mí, yo me hago cargo de un club, dejo un flor de quilombo, no muestro ningún papel y al otro día ando como el mejor de los señores caminando por la peatonal. En tanto y en cuanto una comisión directiva, ustedes realmente no vayan con bisturí a fondo y le pidan explicaciones a Viñati, y si no las puede o no las quiere dar en una reunión de comisión directiva, que vaya a tribunales. No se puede hacer nada de esto. Ustedes aparecen como que han blindado a Viñati. No es la primera vez que te lo digo y no es la primera vez que lo digo al aire, y lo voy a seguir diciendo porque es la clarísima sensación. Aquí hay un responsable directo, me voy de lo deportivo, de haber dejado un club de rodillas cuando decía que era una panacea, y el hombre como si nada. Te tengo que responder que es una percepción tuya. Sí, es una percepción mía, sí. Sí, nosotros fuimos, por algo tenemos todos los comprobantes hoy, y por algo tenemos todas las explicaciones que fueron las que le pudimos dar al socio. ¿Fueron a dónde? Sí, a solicitarle las explicaciones que tenía que dar la comisión directiva anterior. ¿Y no te la da y se terminó la historia? Sí, pero ya me las dieron, por eso se presentó el balance, por eso se expuso en la asamblea los puntos que la gente quería saber. ¿Y está todo claro?
desde el punto de vista contable estaría todo. Es más, nosotros dentro del balance... Lo contable, yo te pido 1000 disculpas y créeme que lo hago con el mayor de los respetos. ¿Lo contable no se puede dibujar en un balance? Está bien, pero esa depende de cada uno. Nuestra responsabilidad, y la tomamos al inicio, fue plasmar todo lo que teníamos que plasmar en el balance, para que de una vez por todas Colón pueda tener el seguimiento completo y una trazabilidad de todas las operaciones. Entonces por eso hicimos una auditoría tranquila cuando llegamos, aunque toda la gente dice que no. Por eso le hicimos los requerimientos informales a la comisión directiva anterior, hicimos los requerimientos formales a los bancos que trabajaban con la institución, hicimos los requerimientos formales a la comisión directiva anterior, hicimos todo lo que teníamos que hacer para recabar toda la información que necesitábamos. Sí. Por eso, ahora vuelvo al tema balance, Sí. por eso en el balance también se deja una nota expresa diciendo que las operaciones que se realizaron desde el 1 de julio del 2023 al 28 de diciembre del 2023, en cuanto a lo documental, puede generar algún pasivo contingente y la comisión directiva se reserva el derecho de cuantificarlo, porque tampoco sabemos si lo va a generar o no. No, está bien, te entiendo y te agradezco, pero vos me llevas otra vez a los números. Yo te llevo a actitudes, a procederes de la otra comisión directiva, con el mala leche de Viñetti a la cabeza, que pusieron al club institucionalmente, económica y financieramente de rodillas. Y en la lona en lo deportivo. A eso Y en me la lona en lo refiero. O sea, deportivo. yo te agradezco lo de los números, además queremos hablar con vos porque sos el tesorero, sos un tipo que das la cara y tratás de ser lo más claro posible. Pero yo hablo de situaciones que van más allá del 2 más 2, 4. Hablo de mentiras, de haber tenido engañado a toda una masa de socios y no socios también, de que la cosa estaba muy bien y ustedes cuando reciben, ¿es tuya o no la frase de que cada vez que abrían un cajón explotaba una bomba? Puede haber sido mío. ¿Tuya? ¿Quién crees que activó la bomba? ¿Puedo responder yo? Viñati. ¿Y qué pasa con Viñati? ¿Qué pasa con Viñati? Yo quiero saber qué pasa con Viñati. ¿Por qué ustedes no desnudan públicamente los desastres, más allá de los números que hizo Viñati? Y yo sé que esto se lo reclamaron a ustedes el otro día en la asamblea. Y se lo explicamos. Todos los números que ellos, o todas las bombas que explotaron, le explicamos cada una de las bombas por qué explotaron. Claro. Adrián, ¿qué le costó a Colón para que FIFA no baje el martillo atendiendo de todos estos errores con el tema del paraguayo, que estaba a una sentencia dolorosa para Colón? Mira, el tema de Espínola fue un trabajo bastante arduo por parte de Pedro, por parte de Bicho, muchas audiencias y esas cosas. Nosotros mostramos todo lo que teníamos, ahí como dice Eduardo, todo lo que habíamos recabado y pedimos. En base a eso pudimos determinar que nosotros teníamos razón en cuanto al sueldo de Espínola, y hoy el caso Espínola está apelado por nosotros por dos cuestiones particulares. Una, en el primer lugar, porque creemos que tiene que ser un poco menos todavía, y en segundo lugar es una cuestión meramente financiera. Hoy no tenemos para pagar esa plata y la tasa de financiación que da FIFA es muy aprovechable en este momento como para poder estirarlo un poco más en el transcurso del tiempo. ¿Y ese cambio de contrato en el medio del río existió, no existió, estaba todo válido? Había un cambio de contrato, pero también había un contradocumento donde él decía que solamente le debían el primer contrato. Entonces nosotros nos agarramos de eso. Después él presenta en FIFA el contrato de 35, pero también no hay que dejar de tener en cuenta acá que el mismo abogado que manejaba o tenía a su cargo defenderlo a Colón o pedirlo el reintegro en el seguro, después fue el abogado de Espínola. Se dio vuelta. Se dio vuelta. Acá lo explicamos un día. Sí, se dio vuelta, sí se dio vuelta. Pero hay un documento que estaba fraguado. No, documento fraguado no. No, eran varios documentos, había un fideicomiso. Ajá. Era bastante complejo. ¿Se puede saber quién es el abogado que se dio vuelta? Paredes. Perfecto. ¿Qué explicación les dio a ustedes? No, atendió mal el teléfono. No les atendió directamente el teléfono. No, mandó un correo electrónico diciendo que no
no defendía más al Club Atlético Colón y pues ya no. Ah, qué bueno. Un correo electrónico, ni siquiera una documental, una carta documento, algo como corresponde, ¿no? Él siendo abogado, ¿no? Nada. Tampoco sé, creo que tampoco tenía un poder por parte de Colón para actuar, ¿no? Pero bueno, solamente mandó un correo y al otro día cuando nos llegó la carta documento de Espinol la firmó él. Bueno, entonces fue bastante contemplativo FIFA con Colón, Adrián, ¿no? Yo creo que FIFA hizo lo que tenía que hacer, Claro, era lo que correspondía. sí. Y bueno, la sentencia nos dio la razón. Claro. ¿Cómo va a subsistir Colón 2025? Digamos, ¿con qué recursos? No, bueno, como ya te dije, tenemos esas cuotas que nos tienen que ingresar. Ajá. Hemos sacado la preventa a los abonos, Sí. porque tanto el mes de noviembre y diciembre fueron muy difíciles. Nosotros se nos terminó el torneo el 2 de noviembre, creo, a principio de noviembre. Las cuotas bajaron sustancialmente. Entonces, bueno, ahora salimos con una preventa de abono como para poder pasar diciembre. Y después armaremos ingenierías financieras y económicas para poder llevar adelante todo. Vos participás con pares de tu comisión, también quizás con Moreno y Fabianés y otros profesionales en el rubro fútbol, armado de plantel, o no participás ahí? Y yo participo desde el punto de vista económico. Económico. Por ejemplo, yo yo- a vos no te puedo preguntar cómo llegó De Paoli a ser técnico de Colón. No me lo vas a saber decir. A ver, yo creo que y lo que te voy a responder es, como siempre ustedes dicen, es una opinión mía, Sí. solo mía, no tiene nada que ver con el resto de la comisión. Yo creo que en ese momento nosotros veíamos el vestuario destruido y necesitábamos que tenga un cambio anímico. Y bueno, creo que Rodolfo en ese sentido tenía esa característica que, bueno, que lamentablemente después no la pudo plasmar en el plantel. Esa característica, ¿vos creés que eso caracteriza a De Paoli como entrenador? Él era un técnico que por las referencias que teníamos pedido era un técnico motivador, pero bueno, evidentemente creo que Bicho incluso se hizo cargo en la asamblea y dijo que él se hacía cargo de esas cosas. No, me parece muy bien que se haga cargo. Está perfecto, y en el punto de vista económico el que se tiene que hacer cargo soy yo. No, está bien. No podía pagar un cuerpo técnico de cuantía... No, yo no hablo. Mi pregunta, y desde el momento que llegó sin saber cómo le iba a ir, ¿qué mérito había hecho para hacerse cargo de Colón peleando por el ascenso? Había sido uno de los últimos campeones, creo, ¿no? De la vez. ¿Quién? De Paoli. Claro, ascendió con De Barracas. Sí, claro, ascendió con Barracas. Está bien, después Sí. si querés otro día Sí, analizamos. como Delfino ascendió de dos maneras. Si querés Exactamente. otro día analizamos el ascenso Claro. de Barracas, ¿no? Está bien. Sí, si totalmente querés- de acuerdo. Si querés Pero había otro dos. Había dos técnicos que estaban libres en ese momento y que habían ascendido último y habían ascendido los dos con gente como para analizar, como decís vos. Claro, Pero- no, por eso te digo, si querés otro día analizamos cómo ascendió Barracas, ¿no? Pero bueno, ningún problema. pero la verdad que yo, por lo menos Pero- yo soy de los que busco antecedentes en los técnicos que contrato, ¿sí? A pesar del técnico campeón del mundo, Scaloni, que por suerte apareció en el fútbol argentino sin tener ninguna experiencia, y el currículum que le pudo haber entregado a ustedes de Paoli, me parece que si no está fraguado, falsificado, dibujado, es más para decirle gracias, te llamamos dentro de 15 años y no contratarlo ahora. Pero bueno, pasa por una cuestión de elección. Y es bueno que por lo menos Godano se haya hecho cargo, digo, ¿no? Sí, en la asamblea Claro. se cargo, pues, hubo gente, a ver, hubo socios que también, independientemente de la parte económica o la que teníamos que ir a tratar, que era aprobar un balance, hablamos, se manifestó mucho sobre el fútbol. Sí, me imagino. Y eso era, y en eso también estamos trabajando, por eso está Iván hoy acá. Eso a nosotros nos debería achicar el margen de error. Iván es una persona que viene del fútbol, estuvo muy conectada con el fútbol, tiene un proyecto bastante claro en la cabeza y bueno, y nosotros tenemos que ir acompañándolo. Vos dijiste cuando hablaste de Paoli que, venía no hace mucho tiempo de conseguir un ascenso con Barraca Central. Que ese es un dato real,
Ese es un dato real. Como módulo con Riestra. Es un Como dato- módulo con Es un Riestra. dato real. Digo, ¿qué encontraron en Pereira para aceptar que sea el técnico de Colón? Mira, yo, te vuelvo a repetir, yo estoy más en la parte económica, pero yo estuve en la charla que hubo con Pereira, a mí sinceramente me dio una buena impresión. Me dio una buena impresión desde el punto de vista que entendió el proyecto que el club quiere. Nosotros hoy estamos apuntando a rearmar y a reafirmar las inferiores del club. Un club como Colón necesita vender 1 o 2 jugadores todos los años, si no, a la corta o a la larga, Sí, no llega a cubrir su giro diario. sí. Y entonces para vender jugadores tenés opciones, o comprás y vendés o armás tus inferiores. No hay muchas opciones. No, miren, Vélez anoche, por ejemplo, y lo que decimos nosotros, y creo que Pereira tiene esa mirada, o por lo menos la manifestó, Diego Castaño también la tiene, ellos vienen de dirigir inferiores, formaron parte de cuerpos técnicos importantes, de Guillermo Esqueloto y de Sí. Milito, creo que estaba Diego. Colaboradores, Sí. sí. O sea que son personas que entendieron lo que es el proyecto del club. A ver, consulta. El tema Sabela. ¿Hasta cuándo cobró Sabela? ¿Y por qué se fue y nunca se supo más nada de él? Sabela se le dio en primer lugar, se le había dado una semana, creo que era de permiso. En el transcurso de esa semana hubo una reunión entre jugadores, cuerpo técnico, incluso Sabela, y bueno, se decidió que no vuelva a los entrenamientos. O sea, cobró que hasta el último día trabajado, como dicen los técnicos. Cobró hasta el último día trabajado y bueno, tenemos alguna ida y vuelta todavía. ¿En qué sentido? Que él todavía tiene contrato con el club ¿Hasta cuándo? hasta el 31 de diciembre. Ajá. Lo que pasa es que rescindir es complicado desde el punto de vista que viene de un préstamo de San Lorenzo y nosotros tendríamos que pagar una penalidad y estamos tratando de coordinar todas esas cosas. Una penalidad. Y por lo general en los préstamos cuando se rescinden, Ajá. si lo haces anticipadamente y puede perjudicar el club que te da el préstamo, se pone una penalidad en valor económico. Y a Sabela, digamos, él hizo algo que era indebido, por eso se le dio el descanso, por eso se le dijeron, anda una semana y no vuelvas. ¿Esa es la discusión ahora? Sí, yo creo que el comportamiento que haya tenido Sabela queda acá dentro del club. Ajá. Por algo no participó más. Ajá. Pascual Lescano, Ujú. ¿ustedes pueden negociar con él tranquilamente? ¿Qué deberíamos negociar con él? Por ejemplo, Enríquez. Yo creería que no habría ningún problema. Ujú. No sé por qué tendría que haberlo. Fue un tema que lo planteamos aquí los otros días. Por ejemplo... El Bolonqui de Garcés. El Bolonqui de Garcés. Pero bueno, el Bolonqui de Garcés pasa por otro lado. No pasa por nosotros con Pascual Lescano. Pero está él. Está él, obviamente, sí. Entonces sí, entonces hay cosas que negociar con Lescano. Vos me dijiste, por ejemplo, que ya te puse 2 casos. Enríquez Garcés. Enrique todavía no nos sentamos a hablar con el representante en este caso, que sería él. Ujú. Y Garcés todavía no tenemos nada que negociar. Garcés tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Adrián, dentro del presupuesto te cierra esto de tener, uno se tiene que adaptar a cuestiones, son cuestiones culturales, ¿no? Pero Iván Moreno y Fabianesi, Rivarola, más Ceratesi, más cuerpo técnico. ¿Te cierra dentro del presupuesto la llegada de todo este cuerpo técnico, si se quiere, la denominación? Si cumplimos con lo que preestablecimos antes de armarlo, sí. Claro. Debería ser. No podemos, o sea, creo que esta vez tenemos que ser inteligentes al contratar los jugadores. Creo que es mucho de lo que le pedimos a Iván. Necesitamos en el plantel también mucha gente, 30% más o menos de gente que sea proveniente del club para ir empezándolo a fogonear. Entonces, si somos inteligentes,
tendríamos que cerrar el presupuesto sin tener ningún problema. Me quedé pensando en lo de Garcés, porque Garcés tiene contrato en Colón, pero ya conoció a todos los compañeros en su nuevo club. Estamos de vacaciones, ¿no? Claro. Están de vacaciones. Claro. Ajá, ok. Bueno. No entendí. Que Colón está de vacaciones, entonces los jugadores no tienen la obligación de estar entrenando y Garcés puede hacer lo que le parezca. Ah, esa es la... El tema es que durante el año Garcés no te jugó un solo minuto. No jugó un solo minuto, no. Ese es el tema. Tenés que entrar a trabajar y muy agradecido, Adrián, por esta charla. Bueno. Una última pregunta puede ser simplemente para saber tu pensamiento, encima como tesorero. Si Colón contrata ahora 8 o 9 jugadores, es ficción, 8 o 9 jugadores, y los 8 o 9 jugadores los representa el mismo representante, ¿vos bajás la lupa ahí? Obviamente, no te lo voy a dejar hacer. ¿Y no lo hicieron con Delfino? Al principio parecía y después se cortó. ¿Al principio cómo? Parecía que era así y después se cortó. O sea que al principio eran casi todos del mismo representante y después eso se cortó. Y no sé si eran todos, pero varios. Todos los acercamientos parecían venir siempre del mismo lugar. Adrián, la última, ¿se queda Talpone o lo venden? Hasta ahora no hubo una oferta concreta. Concreta. ¿Y la compra del Lago? La compra del Lago ya hicimos uso de la opción y hemos presentado, ya empezamos a negociar con Talleres como para pagarlo. ¿Es 350 lo que hay que pagar? Sí. Abrazo, Adrián, gracias. Abrazo a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias,